Ya estamos en vivo en el sofá virtual de Ante Todo Colombia, gracias a las personas que se van conectando. Hoy estoy acompañada por el concejal de Bogotá, Jeffer Vega. Jeffer ya nos había acompañado en un sofá un poco diferente, presencial. Hoy por la coyuntura, pues estamos por estos medios. Jeffer, bienvenido. Muchísimas gracias, pero evoco ese momento cuando tuve la fortuna de estar en el primer programa, en el sofá, en tu casa, pues pudiendo compartir con la audiencia de Ante Todo Colombia. Un saludo muy especial y un excelente inicio de semana. Claro que sí, Jeffer. Y le recordamos a todas las personas que se van conectando que pueden dejar sus comentarios, por supuesto también preguntas para el concejal. Bueno, Jeffer, ¿cómo le ha ido en este periodo de cuarentena y con el teletrabajo? Porque tengo que reconocer que al consejo lo he visto, pero sumamente juicioso. Ha sido uno de los primeros que se ha sentado realmente a trabajar de manera virtual. Bueno, claramente el Consejo de Bogotá eh, le ha dado una pauta muy importante al país, no solamente al distrito, sino al país, de poder hacer en medio del confinamiento, en medio de la crisis, y el poder hacer está dentro de las facultades que tenemos como concejales en el marco del Estatuto Orgánico de Bogotá, el control político que nosotros ejercemos. Por lo tanto, fuimos los pioneros en sesionar para dos cosas fundamentales. Lo primero, cumplir con nuestras funciones que están en el marco de la ley 1421 y el reglamento interno del Consejo, es decir, hacer el control político. Y dos, para buscar ampliar la visión de la situación y ser colaboradores propositivos y solidarios con la administración distrital para mejorar la calidad de vida de la gente en medio de esta pandemia. Entonces creo que hoy seguimos sesionando sesiones de básicamente 8 o 9 horas, pero estamos comprometidos con la ciudad, comprometidos con Bogotá, obviamente desde la casa, sin exponernos para el contagio y dando ejemplo como líderes políticos, como personas responsables del autocuidado en sí mismo y por supuesto de nuestras familias y nuestro entorno, pero sin dejar de lado la labor de contacto con la gente a través de los medios virtuales, de los chats, de los teléfonos, las llamadas y las comunicaciones que recibimos a través de las redes sociales. Entonces hemos estado muy atentos, muy activos y supremamente comprometidos con Bogotá. Así es, Jeffer. Para las personas que se van conectando, les recordamos que estamos con Jeffer Vega, actual concejal de Bogotá y vicepresidente del Consejo. Jeffer, para las personas que todavía, digamos, están un poco dudosas o no saben muy bien qué está haciendo el Consejo en este periodo de crisis, qué está haciendo el Consejo para afrontar, obviamente el Consejo de Bogotá, qué está haciendo el Consejo de Bogotá para afrontar esta crisis del COVID-19. María Alejandra, gracias por esa pregunta y supremamente pertinente. El Consejo de Bogotá hoy, básicamente, siendo el pionero en hacer sesiones virtuales, está en sintonía con la ciudadanía, en el día a día, de lo que está pasando, de la realidad que están viviendo los bogotanos. Eso es una cosa muy importante, porque no podemos estar hablando de temas que estén descontextualizados cuando la gente está ansiosa, con problemas de salud mental, con preocupaciones económicas, con situaciones de inseguridad y nosotros hablando de otra cosa. Entonces, ¿a qué nos hemos dedicado? Hemos hecho un uso adecuado del espacio que tenemos en las plenarias, invitando expertos por cada sector. Por ejemplo, el sector social. La Secretaría de Integración Social fue de las primeras que fueron llamadas, digamos, al orden del control político para que nos indicaran cómo estamos operando
cuál es la operatividad, el protocolo, la materialización de los anuncios que ha hecho la alcaldesa Claudia López. Recuerde usted, María Alejandra, y a todos nuestros seguidores, que la alcaldesa manifestó que ningún bogotano, ningún residente de la capital iba a aguantar hambre y que ninguno se iba a quedar sin techo. Pues, ¿cuál es la labor del Consejo? Simplemente revisar que lo que se anuncia se cumpla. Punto. Entonces, llamamos a la Secretaría también de Integración Social, a la Secretaría de Planeación, a la Secretaría de Hacienda para saber cuántos traslados presupuestales y qué plata se estaba destinando para eso. Esto fue antes de Bogotá Solidaria, Solidaria en Casa, que es el programa que hoy está acompañando y apalancando, digamos, las medidas que ha tomado la administración. Y quiero, María Alejandra, plantearles lo siguiente. Esa idea de Bogotá Solidaria en Casa está básicamente en su origen recogida del Consejo de Bogotá, cuando nosotros manifestamos que daríamos un día, que representa casi 1.5 millones de pesos de nuestro salario, todos los concejales, y un día de cada uno de los salarios de los equipos de nosotros los concejales. Ese fue el primer gesto de solidaridad con los más pobres, con los más vulnerables. Adicionalmente, lo que el Consejo dejó de invertir en combustible, se le hizo la propuesta a la señora alcaldesa, en ese momento, arrancando la situación crítica de Bogotá y de Colombia, que esos 450 millones de pesos llegaran a ser utilizados para estas poblaciones. Ahora, un poco más acá, ya más de un mes de esta situación de confinamiento, le hemos dicho a la alcaldesa que el Consejo de Bogotá puede trasladar 6.900 millones de pesos para seguir contribuyendo. Lo que quiero decir con esto es que hemos sido, primero, respetuosos, responsables con el control político como función esencial del Consejo, que adicionalmente hemos sido solidarios, pero con los foros hemos sido propositivos. ¿Y propositivos en qué sentido? Pues hemos invitado a un grupo de importantes expertos nacionales e internacionales que nos han permitido, incluyéndonos a nosotros los concejales, tener una visión mucha más amplia de la situación que puede acontecer en el día a día, proyecciones, métricas, ideas muy importantes que han surgido de estos foros. Entonces, a la pregunta de qué ha hecho el Consejo, pues ahí hay un pequeño resumen de lo que hemos hecho. Ser solidarios, cumplir con nuestras funciones, ser respetuosos y propositivos. Adicional a eso, más adelante, María Alejandra, les voy a contar algunas de las propuestas que hemos hecho de manera particular, concejales de diferentes bancadas que han sido de manera formalizada, entregadas a la Alcaldía Mayor de Bogotá para que sean tenidas en cuenta. Bueno, Jeffer, que uno, felicitaciones a todos también los concejales que se han puesto también, digamos, la 10 por la situación que estamos pasando en la capital. Entonces, me gustaría preguntarle qué otros aspectos positivos resaltaría de cómo se ha manejado esta crisis tanto en Bogotá como en Colombia. Bueno, yo creo que hay que ser absolutamente objetivos, pero también muy críticos. Y permítanme ustedes, en algún momento, y creo que lo manifesté a través de mis redes sociales, Claudia López, nuestra alcaldesa, porque finalmente no voté por ella, pero la reconozco como mi alcaldesa, tuvo una importante
tuvo un importante momento de liderazgo, porque ella fue la primera que dijo en Colombia hay que guardarnos, hay que confinarnos, y el simulacro creo que le dio la ruta al presidente Duque. Eso hay que plantearlo de esta manera muy objetiva, pero luego creo que se creyó el cuento. Lastimosamente, empezó a tener esta clase de riña o confrontación con el gobierno nacional, y no solamente con el gobierno nacional, sino con el gobierno departamental de Cundinamarca, como si pues fuera la jefe de ellos, y yo creo que cada loro en su estaca, pero por supuesto que vale la pena que esos tres líderes políticos para el caso de Bogotá y la región de Cundinamarca pues estén unidos, como es el caso de la nación, todos unidos con el presidente Duque. Nosotros no podemos seguir polarizando el país, y es para mí un delito contra la institucionalidad, contra el ejercicio de lo público, contra el ejercicio de lo político. Polarizar, generar odios y esta clase de confrontaciones en medio de una pandemia donde todos aquí estamos en un alto riesgo. Entonces, antes de la pandemia, el país venía en una constante acelerada de polarización, de líderes políticos rompiendo la comunidad, la sociedad colombiana, por sus posturas ideológicas, por sus señalamientos a veces cero respetuosos. Y después de la pandemia, pues lo que nos ha permitido esto de una u otra manera en algún momento fue decir, aquí no hay partidos, aquí no hay posturas ideológicas, aquí lo que hay es una gran premisa, y es salvemos la vida de todos los colombianos. La unidad, palabra clave y fundamental en todo este proceso. La solidaridad, palabra clave y fundamental en este proceso. El respeto por la diferencia y por los procedimientos de cada uno de los niveles de poder que tiene establecido el país en el marco de la Constitución Política de Colombia. El presidente tiene sus funciones, la alcaldesa tiene sus funciones, el gobernador tiene sus funciones, y todas están en el marco de las leyes y de la Constitución. Entonces, lo que no podemos en estos momentos permitir los colombianos es que vayamos a generar más odio, más rencor, más polarización en medio de una crisis donde la gente está aguantando hambre. Porque María Alejandra y a todos los que nos están siguiendo en estos momentos, desafortunadamente, mientras las clases políticas, las fuerzas políticas se chocan, polarizan, el que lleva del bulto es el más pobre, el más vulnerable, los discapacitados, las madres cabezas de familia, los habitantes de calle, las mujeres que hoy requieren de apoyo del Estado por violencia intrafamiliar. Entonces, mientras las fuerzas políticas chocan, no se le presta atención a lo fundamental. A lo importante. Entonces, creo que eso es de reflexionar, y considero, como lo han dicho diferentes personas, no importa, políticas, religiosas, no sé, animalistas, ambientalistas, este es un llamado que nos están haciendo como humanidad. Entonces, que sea esta la oportunidad para poder dar a conocer la faceta más noble, más solidaria, más respetuosa, pero sobre todo más humana, para poder enfrentar entre todos este confinamiento y esta situación que amenaza al mundo. Exactamente, que nos amenaza a todos por igual.
Jeffer, ya que tomamos un poco el tema de la alcaldía, ¿usted cómo le calificaría la gestión que está haciendo la alcaldía en estos momentos para afrontar la crisis del COVID-19 en Bogotá? Bueno, debo ser, como lo dije, absolutamente objetivo y creo que en su primer momento ella marcó una pauta, la alcaldesa y esta administración. Pero hoy, después de un mes y un par de días de estar confinados en Bogotá y en Colombia, pues desafortunadamente la alcaldesa no ha cumplido con lo que ella misma manifestó, que la gente no iba a aguantar hambre y hoy está aguantando hambre. Las sazonadas, los cacerolazos, las manifestaciones, los bloqueos como los de la semana pasada, el viernes. Recuerdo que los carros de carga no pudieron ingresar a Bogotá porque habían bloqueos, porque la gente está aguantando hambre, porque la gente, el trapo rojo dice, lo miran y ya sin esperanzas y los niños aguantando hambre. Un mes después, no tuvieron la posibilidad de alistar con su equipo de funcionarios, con las entidades más representativas que tiene hoy Bogotá, como la Secretaría de Integración Social, como la Secretaría de Salud, como el IDIGER, para poder contener la situación que se vive en aspectos económicos, sociales y, por supuesto, la angustia y la salud mental que hoy tienen los bogotanos. Entonces, creo que al día de hoy está rajada la alcaldesa, pero con el agravante de que ha señalado al Consejo y a los políticos como si ella no estuviera inmersa en esta labor tan compleja que es representar a los ciudadanos y la angustia que nos da a nosotros como seres humanos, como representantes de los ciudadanos, pues taparse y lavarse las manos como si ella no hubiera participado en una campaña presidencial, como si ella no hubiera participado en una campaña al Senado de la República, fue senadora, tuvo puestos en la administración distrital a razón de haber participado en campañas políticas, empezando su carrera en lo público con Enrique Peñalosa, valga recordar ese momento. Fue alcaldesa de Santa Fe, fue directora del IDEPAC. Entonces, ahora viene básicamente a echarle agua sucia al sector o al ejercicio de la política en Colombia y en Bogotá, sabiendo que inclusive su compañera sentimental es una senadora, a propósito, una buena senadora, que está en la política. Entonces, yo creo que estos mantos de duda que genera la alcaldesa y que a propósito del viernes pasado, la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría desmintieron que ellos no habían procedido a darle una instrucción a la alcaldesa y pues bueno, ahí ya desenmascararon una de las seguramente situaciones de error que ha cometido, pero equivocarse en medio de una situación de estas, primero pues es muy complejo, claramente una equivocación, una salida en falso en medio de una pandemia donde la gente hoy lo que necesita es comer para no morir por el virus, pero ahora está muriendo por el hambre y no por el virus, entonces pues eso es una cosa compleja. No hemos tratado temas de hambrunas, porque aquí hay localidades que tienen asentamientos de personas que no tienen que comer, donde hay desnutrición. Y desafortunadamente aquí tenemos en esos grados de desnutrición a niños, niñas y adolescentes. Entonces, yo considero que ella tiene buenas ideas, tiene un muy buen liderazgo, a veces se pasa de tono y de pronto la soberbia le gana un poco, pero lo que no tiene es, desafortunadamente, un buen equipo. Bueno, ahí está, ahí le recordamos a todas las personas que nos están viendo que estamos con el concejal Jeffer Vega. Bueno, Jeffer, ya que estamos hablando de, digamos, de la gran necesidad de estas personas que no tienen realmente que comer, muchas personas que viven del diario,
usted ha sido muy crítico con el IPES. Las personas que nos ven y de pronto no saben qué es el IPES, es el Instituto para la Economía Social y se encarga de generar alternativas de productividad a las personas que viven del diario, a las personas informales. ¿Por qué ha sido tan crítico con el IPES? Bueno, primero que todo porque no soy solamente crítico en esta administración. Yo soy concejal de Bogotá a partir del 1 de enero del 2016, en mi primera elección, y hoy soy el concejal del Acuerdo 676, que promueve toda la política pública de prevención contra la violencia contra la mujer. Soy el concejal del Acuerdo 718, de laboratorios digitales. Soy el concejal del Acuerdo de la bicicleta, de los adultos mayores. Es decir, 4 años donde yo he tenido la posibilidad de presentarle a la ciudad instrumentos que ayuden a mejorar la calidad de vida de los bogotanos. En ese momento, en esa administración, a propósito que estamos en el mes de los niños, el año 2019, mi último acuerdo fue el 738, explotación sexual y comercial de niños y niñas. Recordemos que este es el mes de los niños, ¿no? El mes de abril. Entonces, en esa administración anterior, que es la de Enrique Peñalosa, la cual yo acompañé, yo critiqué mucho al IPES. Le pedí a Enrique Peñalosa que acabara con el Instituto para la Economía Social, lo que antes era conocido en sus orígenes como el Fondo de Ventas Populares. Ventas populares son los vendedores ambulantes que conocían, pero después de una sentencia, la 777 del 2005, pues ya no son vendedores ambulantes, sino son vendedores informales, los que están en la informalidad. Y María Alejandra, ¿por qué he sido muy crítico? Primero, porque esta es una entidad que tiene una carga fiscal que paga usted y que pagan todos los bogotanos, que pagamos todos los bogotanos. ¿En qué? En sostener unos sueldos de 12, 13 millones de pesos, una planta de funcionarios que básicamente no está respondiendo a lo que necesitamos para mejorar las condiciones y la calidad de vida de los vendedores informales, para darles soluciones y que puedan hacer la transición a la formalidad. El IPES cuenta con 55 mil millones de pesos de presupuesto anual, y entre nómina y servicios o pagos recurrentes como son vigilancia, aseo, etcétera, y esto, pues se gasta como 38 mil millones de pesos, es decir, que no tiene nada para hacer inversión. Entonces, adicionalmente, hay unos elefantes blancos del IPES históricos, eso no es de esta administración, es histórico, desde el Fondo de Ventas Populares, de predios del IPES que pagan agua, luz, aseo, que pagan vigilancia y que no lo ocupa ningún vendedor ambulante. Entonces, el director del IPES nos sale con la perla de que él ha hecho una gran labor, se disfraza en una presentación de un superhéroe afro, haciendo alusión a que él es el salvador de los vendedores informales en Bogotá, y ha entregado tan solo 1.100 mercados, de una población que tienen registrada de alrededor de 52.000 y 37.000 en estado de vulnerabilidad. Y les ha entregado 1.100 mercados. A ver, eso es un porcentaje paupérrimo para un mundo tan grande de 52.000 personas que tienes tan solo el IPES, porque lo que registra el DANE y el último censo, podríamos tener en la informalidad en Bogotá alrededor de 250.000 personas en Bogotá. Entonces es una entidad que básicamente no tiene hoy, pues, futuro, porque no tiene nada que ofrecer, no hay una oferta institucional clara. Y en medio de esta situación, lo que ha hecho el director del IPES es contratar funcionarios entre 8 y 13 millones de pesos. Yo quiero saber eso para qué le sirve a los bogotanos en medio de esta pandemia. Creo que esto es un tema que lo llevaremos posterior a la situación de crisis que tiene Bogotá, a los entes de control como la Procuraduría, no la Personería. Por oficio lo tendrá que hacer la Personería, pero la Procuraduría, porque es que invertir
8 millones de pesos a 13 millones de pesos en contratos de prestación de servicios en medio de una pandemia, de una donde crisis. los recursos los están requiriendo los más pobres que se están muriendo de hambre, donde necesitamos políticas públicas efectivas y eficientes, por ejemplo, para poder salvaguardar y garantizar los derechos de los niños, para que no los violen, para que no los maltraten, para que las mujeres sean atendidas de manera adecuada, porque se ha incrementado en un 103% el tema de violencia contra la mujer, y gastar la plata en eso. Entonces el concejal Vega tendrá que hacer una exhaustiva revisión de todas las contrataciones que se han hecho en medio de la pandemia. Así es, Jeffery, ya que hablamos. Por eso he sido crítico con María Alejandra, porque considero que no es consecuente ni sensato la inversión y mucho menos las soluciones que nos viene a presentar a nosotros al Consejo de Bogotá, donde tiene 52.000 personas que están esperando que les den una ayuda y tan solo les ha llegado a 1.100 personas con un mercado. Así es, concejal, y esperamos que pues siga con esa sabiduría que es tan necesaria, sobre todo para todos los bogotanos y más en este tiempo de crisis. Concejal, le pregunto, ya que estamos hablando un poco de los proyectos y de lo que está haciendo, ¿qué otros acuerdos está trabajando en este momento o en futuro cercano estaría trabajando? No, claro que estamos haciendo un trabajo muy importante. Aquí hay unos temas de ciudad que valdría la pena, María Alejandra, y le invito a que hagamos este ejercicio, que lo haga con otros invitados, y es qué va a pasar después de la cuarentena y qué va a pasar después de que encontremos la cura para el antídoto, la vacuna para el COVID. ¿Qué va a pasar? Hoy, las entidades más relevantes son salud, porque necesitamos garantizar la capacidad instalada versus los pacientes de alta complejidad que requieran respiradores y camas de UCI, ¿cierto? De unidades de cuidados intensivos. Y la otra entidad relevante aquí, pues es la Secretaría de Integración Social. Digamos que son las más importantes en esta contingencia, junto con el IDIGER, que es el que está canalizando Bogotá Solidaria en Casa. Así las cosas, pues tendremos las otras entidades que complementan o que deberían complementar toda la estrategia que no está clara al día de hoy. Un mes después y todavía no han hecho un ejercicio de territorialización. María Alejandra, personas que vienen de Nariño, de Boyacá, del Tolima, a estudiar en Bogotá, que viven en una residencia estudiantil y que quedaron atrapados en el confinamiento en Bogotá, personas que vienen de otras regiones a una cita médica, a una intervención y que quedaron atrapados en Bogotá. Esa gente no está teniéndose en cuenta. Adicionalmente, las proyecciones económicas que han hecho en la administración digital es paupérrima. No se está teniendo en cuenta esa clase de media, estrato 3 y estrato 4, que hoy está pasando necesidades, que no tienen cómo pagar los servicios públicos, que no tienen cómo hacer un buen mercado como lo estaban haciendo cuando estaban produciendo de una u otra manera. Entonces, nosotros estamos pensando, y de hecho ya estamos trabajando en estos proyectos de acuerdo, que es la pregunta que me has formulado, de una incubadora, ¿cierto? Incubadora de emprendimientos a través de plataformas digitales. Mira que nos obligó, el COVID nos puso ahí más que un proyectil, que un arma, que lo que sea, nos obligó a hacer uso de la tecnología. Y tenemos que estar... Nos subió el tren de la revolución industrial, de la cuarta revolución industrial, así. Exactamente, pero fue de la noche a la mañana. Esta fue de la noche a la mañana. Entonces, una incubadora digital, a través de los medios digitales, una incubadora de emprendimientos. Por ejemplo, la línea digital. No, es que yo tengo una idea de negocio para hacer aplicaciones y yo quiero una aplicación especializada en reparación de neveras.
solamente reparación de neveras, o una aplicación especializada en ropa de paño, bah, lo que sea. Las líneas de negocio, del cuero, de lo digital, de los bienes y servicios, etcétera, etcétera. En ese orden de ideas, pues la secretaría o la entidad que va a ser protagonista y que ya hoy la estamos reclamando, pues va a ser la del desarrollo económico en la ciudad. ¿Cómo vamos a reactivar la economía en Bogotá? Le he propuesto a la Secretaría de Desarrollo Económico que a través del acuerdo 718 de mi autoría, que es la red de laboratorios digitales, pues establezca un acuerdo complementario donde esos laboratorios digitales establezcan una política, unos lineamientos para desarrollar una incubadora de emprendedores y poder mover la economía digital. Esto podría ser una de las alternativas para poder mover la economía. Hay que meter ahí a las MIPYMES. Las MIPYMES, pues acá juegan un papel muy importante. Algunos emprendimientos que estaban ya en funcionamiento, en pruebas, etcétera, pues claramente se han caído por la situación que estamos viviendo. Entonces, considero que a través del acuerdo 718 de la red de laboratorios digitales y un nuevo proceso que puede estar inmerso en el plan de desarrollo que va a presentar la alcaldesa, o un acuerdo distrital para poder fortalecer esa línea de activación económica de la ciudad a través de las plataformas digitales. Otro de los proyectos de acuerdo con que estamos trabajando y que, digamos, no fue posible en el periodo pasado, pero aspiro que esta vez lo logremos, es un tema que tiene que ver con los niños y es un tema muy sensible que es el de trastornos de aprendizaje o dificultades para aprender. Muchos niños que están en entornos familiares donde hay violencia intrafamiliar, donde no hay buena nutrición, donde hay bullying, digamos que hay que saber desarrollar una ruta técnica especializada para poder tratar a estos niños que a veces son dispersos, que no tienen la posibilidad de concentrarse, que pues uno les dice 1, 2, 3, 4 y 5 y uno les pone a repetir y no lo logran porque tienen un déficit de atención. En algunos casos puede ser un tema clínico y en otros casos puede ser un tema pedagógico. Entonces, este es otro de los temas. Un proyecto también que estamos trabajando en estos momentos es el tema de calidad del aire. Creo que aquí hay unos temas fundamentales con la salud y vuelvo y repito, después de la pandemia vamos a reestructurarnos y a reinventarnos en aspectos sociales, económicos, ambientales, políticos, animalistas, en fin, vamos a tener una transformación y un cambio muy importante. Entonces, el tema de la calidad del aire, nosotros en Bogotá no podemos seguir moviendo lentamente por el aire que consumimos, las fuentes fijas, las fuentes móviles, estamos procurando establecer un proyecto de acuerdo que permita armonizar a los centros de diagnósticos de estos CDA que conocemos en Bogotá y la Secretaría de Ambiente y la Policía Metropolitana, porque las fuentes móviles, como hemos visto, también afectan sustancialmente a Bogotá. Bogotá tiene 4.400 buses que llevan más de 25 años de funcionamiento, que unos funcionan a gas, a gasolina, otros a diésel, y bueno, hay una cantidad de chimeneas rodantes que desordenan la movilidad, etcétera, etcétera. Entonces estamos trabajando también en este proyecto de acuerdo. Pues bueno, hay varios temas y varias ideas que estamos planteando en materia de la bicicleta. Pues yo soy el autor de la política pública de la bicicleta en Bogotá. Estamos pensando el pasado sábado fue el Día Mundial de la Bicicleta, a propósito de... Así es. Y pues estamos pensando en incorporar mobiliario específico para que se puedan incorporar en los Transmilenios portabicicletas, porque la gente pues puede llegar hasta cierto punto y hay que incentivar esto para que la gente pueda cargar las bicicletas dentro del sistema. Entonces,
pues estamos pensando en estos temas que son vitales para la ciudad, y en materia de violencia de género, pues ya no la vamos a establecer solamente hacia la mujer, sino en la eliminación de las violencias. Yo creo que no debemos segmentar la violencia, sino procurar generar políticas que eliminen las violencias. El maltrato de los jefes con sus empleados, el maltrato en el espacio público, las relaciones personales en casa, fuera de ella, las relaciones sociales, los comportamientos sociales en los bares, discotecas, restaurantes, es decir, eliminar las violencias, que ese es un reto y es un punto muy alto, pero como sociedad deberíamos pensar en cómo hacerlo para no seguirnos estrellando con estas situaciones que son exógenas a nuestros alcances y en fin. Entonces, pues, Mariana Ángel, estos son algunos de los proyectos que estamos trabajando. Pues muy trabajador, Jeffer, lo felicito de verdad por estar haciendo la labor. Jeffer, me gustaría preguntarle en estos momentos de crisis, ¿cuál es su mayor preocupación en estos momentos? Mi mayor preocupación, el hambre de la gente. Mi mayor preocupación son los estados emocionales de la gente. Hay gente que está en un alto nivel de depresión. Tuvimos la noticia la semana pasada de boca de la secretaria de Educación de un suicidio de un padre de familia usuario del sistema distrital de educación. El tema de la salud mental, insisto en este tema porque es fundamental. Me preocupan los estados emocionales, la salud mental de los ciudadanos. Me preocupa el hambre en medio de esta crisis. Me preocupa la reactivación de la economía. Y me preocupa algo que les va a parecer algo extraño. Me preocupa que no recojamos lecciones de lo que estamos viviendo. Creo que lecciones en lo personal, en lo familiar, en lo colectivo, en lo social, pero adicionalmente en lo institucional. Mira que esta pandemia ha desenmascarado los errores que hemos venido cometiendo como sociedad. Aquí Desde no hace años. culpa ni el gobierno X ni el gobierno Y, no más polarización, no más mensajes cargados de odio. Que la columna vertebral, como decía mi abuela, que paz descanse, sea el respeto. Pero debemos sacar lecciones muy importantes que nos van a marcar a nosotros la vida después de esta crisis mundial a razón del COVID-19. Que no estábamos preparados ni como personas, ni como sociedad, y mucho menos como institución. Que Colombia ha hecho una labor muy importante y el presidente Duque se le abona, que nos ha dado un ejemplo fundamental de cuidarnos, de cuidar a los demás, de contarnos cómo lo está haciendo y de manifestar que el trabajo en equipo es lo que nos permite a nosotros salir adelante. Se le abona al presidente Duque, a los empresarios que son criticados y señalados desafortunadamente, que son los encargados de polarizar. Pero en cabeza, por ejemplo, de Pro Bogotá, que ha liderado ayudas y ha sido solidario y que ha estado muy atento a generar propuestas que ayuden a tomar buenas decisiones. Esos son los temas que hay que reconocer en medio de esta crisis. Creo que hoy está al frente Juan Carlos Pinzón en Pro Bogotá. Sí, correcto. No he tenido la oportunidad de hablar con él, pero sé que Pro Bogotá, así de manera silenciosa, cauta, respetuosa, no ha sacado pecho de nada, pero ha hecho mucho por los bogotanos. Y las empresas que están ahí,
Bueno, Jeffer, estaremos muy pendientes entonces a ello. Y Jeffer, me gustaría preguntarle un mensaje final que le quiera dejar a los bogotanos y, por qué no, a todos los colombianos en este periodo de crisis que estamos viviendo todos por igual. Miren, creo que hoy la vida, si nos lo permite, salir de esta crisis nos estará dando una segunda oportunidad. Y creo que esa oportunidad hay que valorarla como un gran tesoro. Que no hay nada más importante en la vida que la vida misma. Que hay que aprendernos a cuidar, que hay que aprendernos a amar, que hay que aprendernos a respetar. Que en la medida que nosotros nos cuidemos, nos amemos y nos respetemos, tendremos la oportunidad y la posibilidad de amar a otro, de cuidar a otro y de respetar a otro. En ese orden de ideas, pues considero que esta gran oportunidad va a tener una palabra fundamental y es valorar. Valorar la vida y valorar lo que ella nos da, incluyendo las crisis que nos permiten ver más allá de lo que el día a día nos permite ver. Es mi mensaje, querida María Alejandra. Y de verdad, muchas gracias. Un mensaje de unidad, de solidaridad, sobre todo, que hemos que tener y lo más importante, de no polarización. Hay que unirnos en este momento, es necesario. Y Jeffer, me gustaría preguntar de las redes sociales, cómo la gente puede seguirte, estar pendiente de estos acuerdos de ciudad que ya estás trabajando para la eliminación de la violencia y, por supuesto, para la reactivación de la economía que tanto vamos a necesitar cuando salgamos de la pandemia. Claro que sí. Yo tengo un fanpage. Facebook es una red muy poderosa y ahí yo encuentro muchas sugerencias, miradas desde sectores territoriales de las 20 localidades, aspectos sociales, económicos, de violencia, de adultos mayores, etcétera, etcétera. Las redes sociales le aportan a uno mucho. Entonces, a mí me pueden encontrar como Jeffer Vega. El Jeffer se escribe con Y de yuca, una sola F y Jeffer Vega. Ahí me encuentran, ¿no? www.jeffervega.com. Ahí también pueden encontrar mis acuerdos, pueden encontrar lo que establezco y mi tweet, que es Jeffer raya al piso, Vega. Ahí pueden encontrar mis redes sociales y con el mayor gusto estaré muy atento para seguir contribuyendo por los bogotanos. Bogotá me ha dado mucho, tengo mucho que devolverle a Bogotá y lo único que debo decir es que incansablemente estaré al servicio de mi amada Bogotá. Bueno, Jeffer, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por haber compartido este espacio de tu tiempo, porque sabemos que los concejales los tienen, mejor dicho, están trabajando fuertemente por nuestra ciudad, por nuestra capital, pero de verdad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Aquí estamos, mira, sesionando en estos momentos. Estamos Ahí está. sesionando en estos momentos y pues es nuestra responsabilidad y lo hacemos de corazón con Bogotá. Así es, Jeffer. Jeffer, pues nuevamente muchas gracias y nuevamente muchas gracias a todas las personas que se conectaron al sofá virtual. Esperamos que sigan muy pendientes de las redes de todo Colombia y, por supuesto, las redes del concejal Jeffer para que ustedes estén enterados de los acuerdos y, por supuesto, del control político que se está haciendo en Bogotá. Muchísimas gracias, feliz tarde para todos.